días en esta mañana, hermanos. Espero que todos estén bien. Estoy muy contento de poder estar aquí con ustedes en este día. Good morning, everybody. I'm glad to see you all here. And I hope, today that you can take something away from this lesson that I've prepared. Para empezar, quiero preguntarles una pregunta. ¿Qué o quién es rey de tu vida? To begin, I want to ask you all a question. Who or what is king of your life? Muchas veces nosotros pensamos en eso y diremos, ¿verdad? Como somos cristianos, diremos, no, pues Dios es rey de mi vida. ¿Verdad? Pero quiero preguntarles, si tu vida muestra eso. A lot of the times, with us being Christians, we'd say, God is king of my life. But would your life show that? Hoy en la Santa Cena me hizo muy interesante, ¿verdad? Que nuestro hermano Eugenio había mencionado, en Efesios 2, cómo nosotros vemos en el versículo 3, no tienen que ir ahí en sus Biblias, pero como dice ahí, ¿verdad? Que entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Verdad? And I find it interesting, right? Our brother Eugenio read in Ephesians chapter 2, verse 3. You don't got to turn there, but he was talking about it in the Lord's Supper, and it says, among whom also we all once conduced ourselves in the lusts of our flesh, fulfilling the desires of the flesh and of the mind, and were by nature children of wrath, just as the others. ¿Verdad? Entonces nosotros vemos que si somos cristianos en algún tiempo no lo éramos, y en ese tiempo nos conducíamos por el pecado, por el carne, y eso es quien era rey de nuestras vidas. Pero estamos llamados a algo diferente. We can continue on to the next point on the slide. Dice, igual en Efesios 2, que somos hechura suya. Ephesians chapter 2 also says that we are his workmanship. Right? Quiere decir, él quiere cumplir una obra por nosotros. Él quiere estar con nosotros en comunión. Quiere vivir con nosotros. Y fue el deseo de Dios desde el jardín de Edén, ¿verdad? Y pues cuando Dios estableció, cuando hizo toda la creación y estaba en el jardín con Adán y Eva, él caminaba con ellos. Él tenía comunión con ellos y ellos con él. ¿Verdad? Entonces nosotros vemos que no duró, ¿verdad? Por las decepciones del enemigo, terminaron Adán y Eva comiendo de un fruto prohibido y perdieron esa comunión que tuvieron con Dios. Right? We know, reading scripture, that from the very beginning, God's desire was to have communion with us. Right? In the Garden of Eden, when he lived with Adam and Eve, he had communion with them. He walked with them. And we see that didn't last, right? We see that because of the deception from the enemy, Adam and Eve ate of a forbidden fruit, and they lost the communion they had with God. Pero ahí no terminó la historia, ¿verdad? Siguió Dios fiel a un pacto que él hizo con Abraham, y él estableció como nación su gente, que era Israel, ¿verdad? Y si nosotros vamos en el libro de Éxodo, we see that it didn't end there, right? It didn't end after Eden. God continued faithful to man, and he made a covenant with Abraham and continued faithful in it, establishing Israel, right?
we see in Exodus chapter 19, if you'll turn there with me, cuando Moisés sube al monte de Sinaí, y ahí está Dios, Dios lo dice, en el versículo 5 del capítulo 19 de Éxodo, dice, ahora pues, si diréis oído a mi voz y guardéis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Right? And he says in Exodus chapter 19, verses 5 through 6, he says, now therefore, if you will indeed obey my voice and keep my covenant, then you shall be a special treasure to me above all people. For all the earth is mine. And you shall be to me a kingdom of priests and a holy nation. These are the words which you shall speak to the children of Israel. Entonces aquí en el monte de Sinaí, Dios establece al reino de Israel y los establece como su pueblo, ¿verdad? Él los había sacado desde Egipto de la esclavitud, los había, no nomás era un rescate físico, sino era un rescate espiritual. Él los había traído para tener una relación con Él, para tener comunión con Él, los había establecido como su tesoro en la tierra, un reino santo, un reino de sacerdotes. Desde el principio, Israel tenía un propósito de ser apartado del mundo. Y no era porque eran mejores o porque lo merecían la gracia de Dios, sino era por su gracia. Era su gracia que no merecieron, pero Dios los bastó su gracia y se mantuvo fiel al pacto que Él tuvo con Abraham. Y la manera que Dios era rey de Israel no era la misma manera de que Faraón era rey de Egipto, sino que era diferente, ¿verdad? No era un reino físico, no era un reino opresivo, era un reino que protegía, era un reino que se enfocaba en el cuidado de su pueblo, ¿verdad? Y, we see right here on Sinai, when God establishes Israel, when He establishes Himself as their king, we see, the journey that they've taken, right? God took them out of slavery in Egypt, right? And it wasn't just a physical salvation, it wasn't just getting them out of slavery, but it was God bringing them into a covenant relationship with Him, right? It was God bringing them to have communion with Him, right? And they were to be His treasured possession in the earth, a holy nation, a kingdom of priests, right? They were to be different. They were to be set apart from the beginning, right? And it was not because they were better, not because they deserved His grace, but because His grace is grace. And He offered that grace freely to them. And the way God was king of Israel was not the way that Pharaoh would be king of Egypt, right? It wasn't an oppressive ruling. It wasn't a physical kingdom that he ruled over, but it was about protection. It was about, caring for his people, right? And, we see that the same is true for us, right? God, he still has a desire to be our king today. And He's saved us from sin. He's offered us salvation through His Son. And He doesn't save us simply to forgive us, but He saves us to redeem us so that we could be brought back to His side and we can have a relationship with Him. But the thing is, whenever we go into that relationship with God, it's about surrender. And that's never easy for us, right? We'll continue on to the second point. El mismo es cierto para nosotros, ¿verdad? Dios hoy en este día quiere ser rey de nuestras vidas. Él quiere que nosotros servimos a Él. Y Él nos dio la salvación en la forma del sacrificio de su Hijo Jesucristo, que murió en la cruz. Pero no nos
salva simplemente para perdonarnos, sino nos salva para redimirnos, para traernos a su lado, para que tengamos comunión con Él, para que tengamos una relación con Él. Pero esa salvación no nomás es de ser rescatados, sino nada más, también es de rendirnos al Señor. Y muchas veces eso no es fácil para nosotros. Viendo para atrás al pueblo de Israel, nosotros vemos que no estaban contentos teniendo a Dios como rey. Ellos vieron al demás del mundo, vieron a las naciones ajenas y dijeron: nosotros queremos lo que ellos tienen, nosotros queremos un rey. Y vemos, no se habían dado cuenta el pueblo de Israel que Dios ya era rey de ellos. Como no era rey físico, no sentían que Él estaba cerca de ellos. Como no era el rey que ellos imaginaban, no lo servían fielmente. Y cayéndose más y más a la idolatría, pues ellos vieron, ¿verdad? Ellos vieron los reinos ajenos y dijeron: danos un rey así. Y si me acompañan a 1 de Samuel, vamos a estar en el capítulo 8. Going back to the people of Israel, right? We see that, as they were established and as they continued on, they weren't content with God as their king. They reached the point where they were looking to the other nations. They were looking to the neighboring countries, and they said, we want what they have. We want a king, right? They had not recognized that God was already their king. They had not recognized that even though he wasn't a king in the physical sense, even though he wasn't a king that they had imagined, he was their king. And so they tell Samuel, right? If you'll accompany me to 1 Samuel chapter 8, they tell him, give us a king. We want a king. And God gives them a king. En 1 de Samuel, versículo 8, en 1 de Samuel capítulo 8, vamos a estar en el versículo 7, y dice así: y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reines sobre ellos. 1 Samuel chapter 8 verse 7 says this: and the Lord said to Samuel, heed the voice of the people in all that they say to you, for they have not rejected you, but they have rejected me, that I should not reign over them. Y nosotros vemos aquí, ¿verdad?, que el pueblo de Israel no dejó de creer en Dios en este momento. No perdieron la fe, sino que ellos se mantuvieron su identidad, pero quisieron manejarla de su forma, ¿verdad? Quisieron operar su fe de una forma que convenía para ellos. Ellos quisieron un rey físico, pero quisieron la protección de Dios. Right? We see here that when they reject God, as he told Samuel, it's not because they didn't believe in God anymore. It's not because they had lost their faith. It's because they wanted to rule themselves. They wanted the protection of God, but they wanted to do it their own way. They wanted to operate their faith their own way. Y nosotros vemos qué es lo que pasa cuando ellos se alejan de Dios. Cuando ellos dejan de ser reino de Dios, vemos qué es lo que pasa, ¿verdad? Y
antes de esto, vemos que el pueblo de Israel ya ha visto qué es lo que sucedió en el libro de los jueces y cómo terminaron allí, pero todavía no reconocen la necesidad de tener a Dios como su rey. Right? We see that even before this, even before Samuel the prophet was sent to the people of Israel, we see that they lived through what happened in the book of Judges, right? And they saw what happened in the book of Judges, and still they did not recognize that they needed God as their king. They still didn't recognize that they were lost without him. Y es interesante, ¿verdad? Que en el libro de los jueces repite 4 veces una frase que dice, en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. You know, it's very interesting to see that in the book of Judges, we see a certain phrase repeated 4 times, and it says, in those days there was no king in Israel. Everyone did what was right in his own eyes. ¿Verdad? Entonces, nosotros vemos que todavía vivían de esa manera. No tenían un rey, no tenían una identidad. Ellos pensaban que todos sus problemas se iban a solucionar con tener un rey físico, pero no se daban cuenta de qué es lo que les faltaba. You know, they saw all their problems happen in Judges, right? And they continue on. Samuel comes to them, trying to get them to go back to the path that God wants them on, and they don't hear him, right? They think all their problems will be solved with a physical king, and that's what they ask for, and that's what God gives them, right? And if we'll go to the next point, y nosotros vemos qué es lo que pasa después que Israel recibe al rey que ellos quieren, ¿verdad? Y eso viene en forma de Saúl, ¿verdad? Saúl es un rey que ellos quieren, es untado por Dios, ¿verdad? Es todo lo que ellos quieren. Pero todavía es hombre Saúl, ¿verdad? Y todavía no puede servirle fiel al pueblo de Israel de la misma manera que Dios era fiel al pueblo de Israel. Y nosotros vemos que por medio de estas cosas, por medio de lo que pasó con Saúl, él terminó no siendo el rey que ocupaba Israel. You know, we see with Saul, right, the first king of Israel, he was exactly what the Israelites wanted. He was, you know, he was everything they could have asked for in a king. He was anointed by God, and still he was a man, right? And we see that he could not serve Israel faithfully the way God had served Israel, right? And we see that, you know, through his impatience, through his anger, and, you know, through all of that, through his shortcomings, he lets the people of Israel down, right? Vemos por medio de sus fallos, ¿verdad? Por medio de su enojo, por medio de su falta de paciencia, el rey Saúl fracasa como rey de Israel. Él termina, ¿verdad? De una manera que donde se ve que él no seguía fiel a Dios, ¿verdad? Él era rey de Israel, pero no conforme a la voluntad de Dios. Y luego se les da otro rey a Israel. Y esta vez es David, un hombre conforme a Dios, right? You know, and then we see the second king that Israel gets, right? It's David, and he's a man after God's own heart. You know, he's even better than Saul. You know, he killed Goliath, and we see here, you know, that he's still just a man, right? Nosotros vemos con David, ¿verdad? Él mató a Goliat. Él es un hombre conforme al corazón de Dios, ¿verdad? Pero todavía es hombre.
él falló también. Terminó cayendo en su lujuria, ¿verdad? Terminó cayendo en la adulterio con Betsabé. Right? We see also, David fall to his lust. He falls into adultery with Bathsheba. Right? And then we go to the third king, right? Which was Solomon, the wisest man that ever lived. And still, he fell to his pride. He saw the kingdom of Israel. He made decisions that he thought were wise ones. And he married the daughters of different kings that served different gods. And when, by the time Solomon's reign was over, idolatry had polluted the heart of Israel. Right? Nosotros también vemos, después de David, era su hijo Solomón, ¿verdad? El hombre más sabio de toda la historia. Y hasta en su sabiduría vemos que no era sin fallo, ¿verdad? Solomón miraba al pueblo de Israel, tomó decisiones que él pensaba que eran sabios y se casó con hijas de reyes ajenos, reyes que sirvieron a dioses ajenos, dioses falsos. Y cuando terminó Solomón, la idolatría había entrado en Israel. Entonces vemos estos tres diferentes reyes, tres diferentes pecados que tuvieron, pero todo terminó igual, ¿verdad? Ni los reyes mejores de Israel pudieron cargar lo que Dios pudo cargar. Los reyes no pudieron servirle a Israel como Dios los servía. Entonces vemos por esta manera. We can go to the next slide, which is should be slide 4. Nosotros vemos de estos pasajes que hemos leído, vemos por estos ejemplos que lo que les hacía falta al pueblo de Israel no era rey, pero que en todas sus decisiones ellos mostraban que querían servirse a sí mismos. No querían servirle a Dios. Dijeron que iban a estar contentos con un rey. Los llegó Saúl, los llegó David, los llegó Solomón, y todavía no estaban contentos. Y es porque no era eso lo que les hacía falta. We see through these examples, we see through the history of Israel, right, that a king wasn't what they needed, right? It wasn't a change of rule, right? They could have been satisfied with God, but they weren't. And so, they asked for a king and they got a king. They got Saul, they got David, they got Solomon, but those still weren't what they needed. And a simple truth comes to light, from their decisions. And it comes to light from, the behavior of the Israelites. And that is that our decisions show what we serve. Right? Entonces nosotros vemos que en todos esos ejemplos una verdad parece. Y es que nosotros, por nuestras decisiones, mostramos a quién servimos. ¿Verdad? El libro de Jueces no nomás es un versículo simple, sino que quiere decir mucho. En esos días no había rey en Israel y todos hacían lo que les parecía bien. ¿Verdad? Y quiere decir que sin Dios como nuestro guía, nosotros no podemos tener la paz, no podemos estar contentos y no podemos
ser su voluntad. Y si me acompañan al libro de los Romanos, vamos a estar en el capítulo 6. Hermanos, vamos a leer el capítulo 6 de Romanos, el versículo 16. We're going to be reading Romans chapter 6, verse 16. Y dice así, dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedeces, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? And it says in verse 16, do you not know that to whom you present yourselves slaves to obey, you are that one slaves whom you obey, whether of sin leading to death or of obedience leading to righteousness? Entonces nosotros vemos aquí, en este versículo de Romanos, que sea como sea que nosotros vivimos la vida, estamos sirviéndole a algo. Sea nuestros quehaceres, nuestras familias, nuestros trabajos, ¿verdad? Hay algo en nuestra vida que domina, hay algo en nuestras vidas que reina. Y si sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia, hay algo a que nosotros servimos. Entonces, es importante recordar y reconocer que debemos servirle al Señor, porque si no, vamos a estar gobernados por otra cosa, por nuestros deseos, por nuestros temores, por nuestra carne, ¿verdad? Pero también tenemos la opción de tener a Dios como nuestro Rey. Porque si Dios no está reinando en tu vida, otra cosa sí. Y siempre va a pedir más de lo que da. ¿Verdad? Vemos aquí en el 16 el pecado que va para la muerte o la obediencia que va para la justicia. ¿Verdad? Y, you know, here in verse 16 of Romans chapter 6, it's clear that however we might live, the way we live shows that we serve something. And that might be responsibilities, it might be our family, it might be our jobs. But something is clear, right? We do have the option to serve God and to be ruled in our lives by God. Because if God is not ruling our lives, then something else is. And if it's not God that rules your life, then whatever it is will always take more than it gives. Right? We see here in verse 16, we see sin that leads to death or obedience that leads to righteousness. Para concluir, hermanos, la historia que nosotros vemos aquí de la historia de Israel no termina en fracaso, no termina en Dios abandonando al pueblo, sino termina en el cumplimiento de la ley por medio de Jesucristo. ¿Verdad? Por medio de su sacrificio, nosotros podemos estar redimidos, podemos estar adoptados como hijos de Dios y servirle fielmente. Dios no abandonó su pueblo a reyes que fallaron o a sus propias decisiones. Él mandó a un rey
como ningún otro. Él mandó a Jesucristo. Y Jesucristo entró al mundo haciendo lo que era correcto, viviendo sin pecado. Y Él estableció un reino formado en la verdad, formado en obedecer y formado en el amor. Donde el pueblo de Israel falló, allí estaba fielmente Dios. Donde los reyes fallaron, allí estaba fielmente Dios. Y donde el pecado llegó a matar, Cristo llegó a vencer. El mundo siempre te llamará para dejarte ser su esclavo. Tu carne quiere dominarte. Pero Dios nos llama a todos a servirle a Él fielmente, a tener dominio propio por medio de la fuerza que Él nos da. Y no es una fuerza de nosotros mismos, pero es una fuerza de Él que viene por el rendimiento. Cuando nosotros nos rendimos a Cristo, Él nos da su fuerza. Por medio de obedecerle, Él nos da su fuerza. Y como Él dice, su yugo es fácil. Entonces, otra vez les pregunto la pregunta: ¿quién o quién es rey de su vida? ¿Es de las preocupaciones del mundo? ¿Es los deseos carnales? ¿O es Cristo, el Salvador? We see here throughout, what we've been reading throughout the history of Israel, right? That the story does not end in failure, right? And neither does ours. God didn't abandon the people to kings that failed. He didn't abandon them to their own decisions, but He sent another king that is like none other that we've ever seen. He sent Jesus Christ. And Jesus entered into this sinful world. He walked among us as a man. And He lived a sinless life. And He established a kingdom built on truth, built on obedience, and built on love. Where the people of Israel failed, God was faithful. Where the kings failed, God was faithful. And when sin had entered into the world, and when it sought to destroy all, Jesus overcame sin, and He overcame death. The world will call you to obey it. Your flesh will call you to obey it. But God calls us to have self-control and to rule over our flesh, to rule over sin through Christ, not by our own strength, but by the strength we get from surrendering to Him, by trusting in Him, and by obeying His commands. And so again, the question I asked at the beginning was, who or what is king of your life? Is it the worries of the world? Is it the desires of the flesh? Or is it the Lord and Savior, Jesus Christ? At this moment, if there's any among you that, that haven't given your life to Christ, that haven't been baptized for the redemption of your sins, and I invite you at this moment, to step forward and do so. En este momento, si hay algún entre ustedes que no se ha dado su vida a Cristo, que no se ha bautizado, los invito a pasar adelante. ¿Verdad? Estoy seguro que podemos hacerlo en este momento. Y pues también a los hermanos doy este mensaje para animarles, ¿verdad?, a tomar inventario diario de qué muestra tus decisiones en la vida. To my fellow brethren,
I give this message with encouragement, right? To take daily inventory of what your life shows you rule. Si me acompañan, por favor, y se pongan de pie, quiero cantar un canto de